Cargos a una banda integrada por 14 hombres y mujeres, residentes de Hialeah y Miami, acusados de organizar una estafa para conseguir la identidad y contraseñas de una docena de clientes del Bank of America y acceder así a sus cuentas para defalcarles sus fondos. Según la Fiscalía, esta banda comenzó a operar a partir de noviembre del 2009 y sus actividades delictivas se extendieron hasta el 25 de junio del 2010. El desfalco realizado por los acusados totalizó una suma de más de $100,000 que fue acumulada mediante varias operaciones individuales. Cada una de estas operaciones se efectuaba por un monto menor a los $10,000 en un afán de no llamar la atención. Los delincuentes accedían a las cuentas de sus víctimas mediante el servicio de la página de Internet de Bank of America, simulando ser clientes que empleaban el sistema online de la entidad. Desde la página web transferían los fondos defalcados a favor de sus cómplices, quienes ponían sus propias cuentas a disposición de la banda para recibir el dinero robado. Los acusados también ordenaban cheques que se usaban para vaciar las cuentas de las víctimas. Si son encontrados culpables por estos hechos, cada uno de los acusados de conspiración y violación de fraude bancario podrían enfrentar una sentencia de 30 años de prisión. Bueno, en este segmento precisamente tenemos con nosotros a Jorge López, abogado hipotecario de litigio y transacción experto en fraudes. Gracias por acompañarnos esta noche. Y Eric Padrón, ex fiscal estatal, abogado criminalista. Muchas gracias, abogado Padrón, por estar con nosotros. Es muy común esto que acaban de producirse, estos 14 arrestos, 14 involucrados por robo en Bank of America. Desafortunadamente es muy común. Estamos viviendo en una sociedad donde estamos dependiendo muchísimo los consumidores en transacciones virtuales, inalámbricas. Las personas están haciendo muchas transferencias y muchas compras y esto se está prestando para este tipo de crimen. Y cuando hay un elemento criminal siempre van a buscar la forma de tomar ventaja. Hay una pregunta que la estamos haciendo no solamente en estos casos que tienen que ver con computadoras, con internet, con medios electrónicos. ¿Se han quedado las leyes, nuestra legislación atrasada por detrás de todos estos adelantos tecnológicos? Afortunadamente hay muchas leyes federales que están limitando el daño que pueda sufrir un consumidor. Pero ojo, lo más importante, el mejor remedio es la prevención. Nosotros como consumidores y usuarios del sistema, porque es muy conveniente poder pagar una cuenta a través de la computadora, pero seguimos teniendo nosotros la responsabilidad de proteger nuestra información y tomar medidas para cuidar, pero a la misma vez el banco también tiene la responsabilidad legal de proteger la información. ¿Por qué esto es un delito federal? Bueno, porque es contra un banco. Los bancos son instituciones federales. Los robos están cruzando de líneas de estatales, entonces ya se convierte en un delito federal. ¿Por qué la suma de $10,000 es tan importante? ¿Más de $10,000 o menos de $10,000? Bueno, esa parte se la voy a dejar a Eric que la conteste. Eric, ¿cómo no? Eric, ¿por qué? Buenas noches. Buenas noches. Básicamente es una cifra que se escogió para básicamente, con los pocos recursos que hay, quieren enfocarse ellos en los casos mayores. Entonces, si un fraude de $1,000, casi siempre lo que trata de utilizar la Fiscalía es referirlo a las autoridades estatales. Una de las quejas que se está escuchando es los pocos recursos que hay para perseguir estos delitos. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan para este tipo de cosas? Bueno, porque como se tiene que imaginar, le hace falta expertos en lo que es cuestiones del Internet, finanzas, lo que sea. No es lo simple como que alguien le robó el carro a alguien y hay un testigo que vio el hecho. Son casos complicados, pero en los últimos años se han aumentado los castigos. Ahora viene otro reportaje sobre otro tema que verdaderamente nos preocupa a todos los que vivimos aquí ya en la Florida. Este es nuestro hogar, esperamos que definitivo. Y ha sido, según lo que vamos a ver a continuación, el estado más corrupto de la Unión pudiera ser la Florida. Qué malo eso, ¿no? De acuerdo con los reportes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Florida es el estado más corrupto de la Unión, un galardón negativo que recibe por quinta vez. Anteriormente, el estado del Sol había ocupado el primer lugar en la lista de los estados corruptos durante los años 1999, 2000, 2001, 2004 y el 2006. Durante el periodo comprendido del año 2000 al 2010, la Florida tuvo que procesar por corrupción a 71 funcionarios públicos cada año.
Un crecimiento considerable que, si se tiene en cuenta que en el periodo de 1976 al 2010 eran 50 los funcionarios encausados anualmente por corrupción. Eric Padrón, ¿qué opina usted de esto? Estamos hablando de la capital del fraude al Medicare, de la capital del fraude ahora del robo de identidad, de la capital del fraude de funcionarios públicos electos. ¿Qué es esto? Lo que pasa es lo siguiente, es que los casos de corrupción son bien difíciles de un punto de vista como fiscal de comprobar, porque antes existía eso del sobre con el dinero, o sea que eso era algo fácil casi para investigar. Pero hoy en día la corrupción es más basado en las relaciones. Por ejemplo, si usted es un comisionado y yo quiero... Dios me libre, pero siga con el ejemplo. Y yo, alcalde quizás, y yo me quiero congraciar con usted, ¿qué es lo que yo hago? Quizás un hermano, una hermana tiene una empresa de relaciones públicas y a mí me conviene contratar a su hermano, o me dejas entender que sería algo muy favorable para poder contratar a un familiar. Eso es lo que pasa muy a menudo, pero ¿cómo se puede comprobar eso? Porque no me vas a mandar ni un correo electrónico, ni me vas a mandar una carta diciendo tienes que contratar a un familiar. Y eso es lo que ocurre lamentablemente muchas veces. Y es lo difícil que es comprobar esos casos. Desde hace años, cuando yo era fiscal, una de las reformas que yo recomendaba es que debíamos tener una política de la Fiscalía de darle inmunidad a las personas que pagan un soborno. Porque si haces eso, entonces esa persona se siente cómodo con poder acudir a las autoridades y decir, mira, tal inspector, tal comisionado, tal alcalde me pidió un soborno, pero entonces esa persona no tiene que arriesgarse con ir a la cárcel. Pero uno tiene que tomar en cuenta que esa persona sí cometió un delito también. Pero sería una manera de poder atacar a la corrupción, y también los políticos o los inspectores o lo que sea tienen que saber, esta persona tiene inmunidad y me puede entonces denunciar a las autoridades. Jorge López, volviendo al tema de la banca, escuchamos durante los años 70, 80 la cantidad de bancos que lavaron dinero, la cantidad de banqueros que fueron a la cárcel. Ahora hay nuevas modalidades, hablando de cosas difíciles de comprobar. ¿Cómo sigue ese mundo de la banca, de préstamos, kickbacks, como se dice en inglés? ¿Dónde está mi comisión? Como dicen unos amigos míos por Latinoamérica, ¿dónde está lo mío? Bueno, eso en nuestra sociedad aquí en Miami, desafortunadamente estamos sufriendo una epidemia. La epidemia. La epidemia del fraude. Ajá. Después del fraude de Medicare, se reporta que el fraude de robo de identidad es el segundo crimen con el mayor crecimiento en Estados Unidos, y más en el sur de la Florida. Pero el caso del lavado de dinero de los bancos, que como se vio en los 70 y los 80, eso está más controlado. Bueno, los bancos legalmente ahora están, el gobierno federal y la banca, los reguladores están imponiéndoles a los bancos unos reglamentos y una responsabilidad de vigilancia muchísimo más alto que en los años 80 y 90. Y a su vez también la ley federal está protegiendo al consumidor y está limitando. Ejemplo, si en estas personas que fueron víctimas del robo reportan, y esa es la clave, vigilar y estar atento a su cuenta, porque si uno toma ventaja y tan pronto tenga alguna noticia de que hubo un desfalco, un robo, se lo comunica al banco, limita, y el banco es el que es responsable bajo las leyes federales. Jorge López, sí. También hay otro sector donde esto se ve mucho, y que es en los hospitales. Porque muchas veces cuando uno va a la oficina de un médico, a un hospital, uno entrega siempre su identificación, y en el archivo de uno personal tiene su número de Social Security, tiene todo. Entonces, para personas que trabajan en esa industria es muy fácil obtener esos récords. Por lo tanto, no den su seguro social por teléfono a nadie. Nunca. Nunca. Bueno, y Oscar, y muy importante, tengan mucho cuidado cuando están en un lugar público, que estén usando su computadora, no estén mandando información sensible ni delicada, porque, como todo, el elemento criminal está desarrollando formas muy avanzadas de interceptar y robarse información. Jorge López, Eric Padrón, muchas gracias. Muchas gracias por venir.